Para mí la creatividad siempre es como un pequeño salto, ¿no? Yo pienso que no soy creativo, de hecho no soy lo demasiado creativo que son otros. Sabiendo también de que es un proceso de búsqueda, de hallazgo. Y eso sí me gusta cuando hay personas creativas, escucharlas porque son las que proponen cosas diferentes. Me parece que la creatividad es diferente a ser artista, ¿no? Son dos cosas que creo que van por distintos lugares, aunque a veces se tocan. Porque creatividad lo siento como algo más propio de uno. Yo a lo mejor estoy equivocada, ¿no?, con el concepto, pero me refiero a, no sé, si soy capaz de agarrar algo y armar algo, qué sé yo, un jarro o lo que sea. Uno es creativo sin darse cuenta. Siempre está queriendo en esto que también del cambio, está queriendo innovar para hacer las cosas mejor. Y la innovación me parece que ya viene como una evolución de algo, como que es un proceso. Sí, por ahí se dan en situaciones de emergencia que uno cuando practica una determinada técnica, un procedimiento de trabajo en el cuartel, en las instrucciones que tenemos semanalmente los bomberos para capacitarnos, puede ser que en la emergencia te salga, como se dice, un martes 13 y tengas que buscar una solución en el momento, ¿no? Mientras yo no me abra a ver la realidad en todas sus posibilidades, esto conlleva una pérdida de creatividad, porque la realidad es también sustento de creatividad. Un modelo estandarizado no funciona. Nosotros hemos innovado y hemos sido un poco disruptivos en la innovación y no nos dio ni un poquito de pena. No es solo explicable la creatividad por la genialidad inédita de alguien, o en todo caso la genialidad inédita de alguien consiste en que él logra ver como nadie cosas de la realidad que estaban ahí y que nadie había visto. Para mí la creatividad siempre es como un pequeño salto, Eso ¿no? sí me gusta cuando hay personas creativas. Me parece que la creatividad es diferente a ser artista. Uno no se sienta bajo una planta a esperar que le venga la creatividad a la cabeza de golpe. Creatividad lo siento como algo más propio de uno. Yo a lo uno es mejor creativo sin darse cuenta. Que ya viene como una evolución de algo, como que es un proceso. Y hemos sido un poco disruptivos en la innovación y no nos dio ni un poquito de pena. Y bueno, tenemos que utilizar herramientas La realidad caseras. es también sustento de creatividad. La creatividad no está solo en mí. El próximo orador es experto en creatividad y neurociencias, padre de Uma y Valentín, y es autor de Ágilmente, el libro de no ficción más vendido en el 2013. Damos la bienvenida a Estanislao Bajraj. Buenos días. La creatividad es un pequeño salto, decía un amigo. Creatividad, pequeño salto. Bueno, muchas gracias por la invitación, dedicada entonces esta charla a la familia de don Julio. Vamos a hablar de que para ser más creativo hay que cambiar, ¿no? Voy a enfocar en que si uno quiere ser más creativo, cambiar las cosas que piensa, literalmente va a tener que cambiar de persona, va a ser como una persona un poquito diferente, a eso vamos a dedicarnos hoy. Déjenme compartir con ustedes primero 4 conceptos de la neurociencia bastante modernos. Primera pregunta, ¿usamos todo nuestro cerebro? Sí, usamos todo nuestro cerebro. La mayoría de las personas no lo saben. Lo que no usamos es todo el cerebro al mismo tiempo. Usamos solamente el 2% al mismo tiempo. El cerebro es como una bombita de 60 watts y no podemos encender más del 2% del cerebro al mismo tiempo, pero usamos todo nuestro cerebro. El reloj no corrió, si lo quieren arrancar va a ser más fácil para seguir el tiempo. Segundo concepto. Durante muchos años definamos cerebro y mente, porque mucha gente lo confunde. El cerebro es el hardware. El cerebro son las neuronas, son los cables que uno tiene adentro. La mente es el software, la mente son los pensamientos, ¿no? Eso es la mente. Por muchos años los científicos teníamos claro que cualquier cosa que le pasaba al cerebro podía afectar a la mente. Si yo golpeo un pedazo de mi cerebro con un martillo y justo golpeé las neuronas que se dedican al habla, por ejemplo,
pierdo el habla. O sea, siempre se supo que el cerebro, lo que le pase puede afectar a tu mente de alguna forma, a veces más tremenda, a veces menos. Eso es lo que se llamaba el paradigma de la mente fija, ¿no? Generación X, baby boomers, siempre vivimos, nos enseñaron que, ojo, no cambies, esto sos vos, estas son tus fortalezas y estas son tus debilidades, ¿no? Escondé las debilidades, vos solo ocupate de tus fortalezas. Hoy para la neurociencia eso es una pavada, no es verdad. El cerebro realmente puede cambiar de acuerdo a lo que vos pienses. El nuevo paradigma es, la mente puede cambiar a tu cerebro. Lo que vos pienses todos los días puede modificar literalmente, estructuralmente a tu cerebro. Eso es lo que se llama el paradigma de la mente variable. Voy a venir acá porque siempre quise hacer una cosa que es esta. Ahí está, bien. Entonces, la mente puede modificar el cerebro y hoy vamos a ver un poco de qué se trata eso. El tercer concepto que les quiero contar sobre neurociencia es, estamos todo el tiempo haciendo dos cosas. Las 24 horas el cerebro está haciendo dos cosas todo el tiempo, buscando placer y disminuyendo dolor. Nos dedicamos todo el tiempo a hacer eso. Y en el trabajo, en las organizaciones, hay circuitos neuronales específicos para hacer eso en las interacciones sociales. Todo el tiempo, cuando estamos interactuando con personas, buscamos placer y disminuimos dolor. ¿Cuál es el concepto importante de lo que les digo? Es que hoy sabemos los científicos que esos circuitos que usamos en el trabajo o en las interacciones sociales son circuitos, ¿no?, iguales a los circuitos que usamos para el agua y la comida. Es decir, para el cerebro, las interacciones sociales son tan importantes como comer o tomar agua. Los cerebros son muy sociales. Necesitan estar en contacto con otras personas. Hay muchos estudios de personas aisladas que viven solas en pueblos aislados, mueren entre 5 y 10 años antes solo por el hecho de no haber estado en contacto con otras personas. Entonces, esos son 4 conceptos muy modernos del cerebro. Les tiro uno quinto y la gente mayor de 70 va a estar contenta con esto. El cerebro es el único órgano que no envejece o que no se pierde con el uso. Cuanto más lo usás, más joven es. El cerebro se va muriendo cuando lo dejás de usar. Piénsenlo, después si quieren lo discutimos, pero es muy importante. No dejen de usar su cerebro si quieren estar lo más sanos posibles. Metamos en el mundo de la creatividad o de la creación, ¿no? Hablamos de innovación, algo para definirlo bien fácil, hay millones de formas de definir innovar. Ofrezco algo nuevo y que agrega valor. Eso es innovar. Es nuevo, por ahí nuevo para mí, nuevo para la organización, nuevo para el mundo, y aparte tiene que agregar cierto valor. ¿Quién hace eso? ¿El dinero? No. ¿La tecnología? Tampoco. ¿Solo la industria de, no sé, de la moda? No, la innovación la hacen las personas. La creatividad surge de la cabeza de las personas. Y lo que la neurociencia sabe hoy es que cualquiera puede ser más creativo, cualquiera puede ser creativo. Por muchos años se pensó, si vos tenés 20, 30, 40 años y no sos creativo, olvídate. Como les dije, la mente es variable y uno puede entrenarse y ser más creativo. Vamos a ver algunas cositas de eso hoy. Preguntes donde preguntes, con fines de lucro, sin fines de lucro, gobiernos, empresas, compañías, universidades, los ejecutivos que dicen, yo quiero gente más creativa. Es la habilidad para liderar el futuro. Vivimos en un mundo de mucha abundancia de productos, mucha tecnología, tecnología barata, tecnología hasta gratis, mucha globalización y la era de la información ya terminó. No sé si sabían, pero ya no existen, los técnicos no somos tan importantes como antes, ¿no? Somos importantes pero no tanto. Ahora estamos en la era conceptual de los negocios. La gente que hace la diferencia en las compañías o en las organizaciones son las personas que son más creativas, las personas que son más empáticas. Y seguro que se acuerdan del colegio, el lado izquierdo y derecho del cerebro, ¿no? El izquierdo más relacionado con la parte lógica, analítica, lo que probablemente la mayoría que está acá somos bastante buenos. Bueno, eso ya no es suficiente. Hoy necesitamos empleados o personas que también desarrollen esa parte derecha del cerebro, que es la parte más empática, la parte más creativa. La ciencia dice, eso se puede. Hay técnicas, hay métodos. Con disciplina uno puede desarrollar ese área a los 90 años. Obviamente es fácil, pero no es simple. Es fácil porque uno ve la técnica y dice, bueno, esto es fácil de hacer. No es simple porque como cualquier cosa que uno quiere aprender en la vida, necesita de disciplina, necesita ponerse, necesita tiempo, pero cualquiera lo puede hacer. Entonces vamos a hacer un ejercicio para demostrar esto. Sé que tiene unos cuadernitos de papel reciclable, lo trajeron los que lo trajeron. Necesito rapidez acá, que lápiz y papel, lo más rápido posible. ¿Están? Bien, necesito que en un minuto de reloj, acá tengo el reloj, en un minuto de reloj escriban la mayor cantidad de funciones que puede tener un clip. La mayor cantidad de funciones que se les ocurre que puede tener un clip. Ya, en un minuto de reloj. Funciones, todo lo que se les ocurra.
En un minuto. Escriban rápido, no hace falta que sea prolijo. Lo importante es cantidad. Traten de ir al número más alto de funciones posibles de un clip. ¿20 segundos más? ¿10 segundos más? Los que están mirando para el techo no es buena señal, les aviso. Tienen que estar mirando para el cuaderno. Bien, tiempo. Cuéntenlas y pongan ese número bien grande al lado de las funciones. Y ahora quiero que miren eso que escribieron y sin preguntarme ni cómo ni por qué, elijan una sola de esas funciones. No soy mago, pero elijan una sola. Ustedes leen lo que escribieron y digan esta, quiero elegir esta. Marcan esa función y en 20 segundos de reloj le cuentan al de al lado esa que eligieron. Solo esa, se la comentan. Bien, un buen murmullo. Ahora necesito que levante la mano, sin vergüenza, levante la mano quién escribió en ese minuto 16 o más funciones. Si hay más luz, mejor, en la sala. 16 o más funciones, nadie. En 12 o más funciones, hay algunos 12 más funciones. Los que escribieron 12 más funciones, si me vienen a ver después de mi charla, yo los meto en mi equipo de trabajo. 8 funciones o más, bueno. 4 o más, bueno, están en la media mundial, ¿está bien? No sé de qué se ríen, no sé si es bueno estar en la media en este caso. Pero la pregunta que se hace en la ciencia es ¿por qué esta es la media mundial? ¿Por qué entre 4 y 5? ¿Por qué la gente no puede escribir más? Y tiene que ver con lo que se llama los patrones dominantes de pensamiento. Estamos muy estructurados, tendemos siempre a pensar lo mismo. En realidad, el 95% de las cosas que sentimos, pensamos y hacemos son todos los días las mismas. Y es el enemigo número 1 de la creatividad. La creatividad es pensar diferente, sentir diferente y hacer cosas diferentes. Entonces, hoy lo que sabe la neurociencia es cómo hacer eso, cómo a la gente que es común, como nosotros, cómo pasarnos a este señorcito que está ahí de color amarillo. Pregunta, la gente cuando elige una función, ¿se acuerdan que elegía una función? En general elige porque es muy práctica, o elige porque le gusta mucho, ¿no? O elige porque le pareció muy creativo, que escribió algo muy creativo. ¿Quién cree que eligió la función esa por practicidad? Levante la mano, ¿quién eligió por practicidad? Bueno, bastante, bien. Una de las preguntas que uno puede hacerse cuando tiene una idea nueva es si cumple las 3 funciones al mismo tiempo. Una idea para ser implementada tiene que gustar. Es muy difícil hacer algo que no te gusta. Entonces, lo primero filtro es, ¿me gusta esto que pensé? ¿Es parte de mí? ¿Es parte de mi ADN? ¿Es parte de mi cultura? Sí. ¿Es práctica? ¿Le va a gustar al cliente, a la persona que va a recibir la idea? Sí. Es creativa y en general en creatividad lo que nos comparamos es con los demás, con la competencia, con otra organización, con otras personas. Las 3 tienen que entrar en esa característica. Entonces, como le decía, la neurociencia lo que hace es movernos en esa dirección. Hay técnicas, hay métodos para ser un poquito más creativos. Obviamente no convertirse en Picasso o en Thomas Edison o en Da Vinci, es yo un poco más creativo de lo que era antes. ¿Está bien? Entonces, para crear una definición que me gusta mucho es cómo hago para cultivar pensamientos no habituales. ¿Cómo hago para pensar cosas que nunca pensé? Otra forma de definir es los creativos son aquellos que rompen con sus pensamientos habituales. Rompo con mis pensamientos habituales. Tenemos desde la mañana hasta que nos vamos a dormir más o menos 65.000 pensamientos diferentes. Muchos relacionados a comida, muchos a sexo y los varones mucho a poder. Los varones siempre estamos pensando con el poder. Bueno, de esos 65.000, que es un número irrelevante, lo importante es que el 95% siempre son muy parecidos o iguales. La creatividad es cómo hacer para pensar diferente. Entonces, se puede entrenar, no es un talento, es una habilidad. Y la frase final que arranca la charla es, pero tenés que cambiar, porque para pensar diferente, vos tenés que ser diferente. Si no, siempre pensás lo mismo y sos siempre igual. Entonces, una de las cosas que descubrimos cuando trabajamos en organizaciones es que el primer desafío de la gente para ser más creativo es que la gente tiene que cambiar. Y cambiar, como ustedes saben, ¿es fácil o difícil? Es difícil, la gente le cuesta cambiar. Les voy a dar el ejemplo más fuerte que tengo sobre el cambio. Las personas que se operan a corazón abierto,
¿no? Cuando se levantan de la anestesia total, si sobreviven a la operación, el médico le dice, mirá, te felicito, está genial, la pasaste, vas a sentirte mucho mejor, pero tenés que dejar de comer morcilla y chorizo colorado, porque si seguís comiendo chorizo colorado, te vas a morir. La operación no sirve de nada si vos no cambiás un hábito de tu vida, o tomar alcohol, o drogarte, o hacer una vida sedentaria, o fumar, ¿no? Entonces el paciente dice, sí, doctor, no se preocupe, claro, ¿cómo no voy a cambiar esa cosa única de mi vida con tal de sobrevivir? Y sin embargo, solo 1 de cada 9 personas lo hacen, y las otras 8 se mueren en el próximo año. Entonces cambiar es muy difícil. En este momento que la gente tiene la máxima ambición de su vida, que es vivir, no logra cambiar. Entonces imaginemos cuando queremos cambiar a otro, ¿no? Mucha gente quiere cambiar a su esposa o a su marido, ¿no? La misma pero distinta, ¿no? Es más fácil ir a buscar otro, ¿no? Es mucho más trabajo. Entonces, imagínense una organización, cuando entramos a trabajar en una organización que quiere ser innovadora, primero tenemos que hablar, estos tienen que cambiar. Para ser más creativo tenés que cambiar. Parece una tarea imposible, pero no lo es. Entonces hoy en los laboratorios de neurociencia del mundo está muy de moda el CQ, el coeficiente de inteligencia, no de creatividad, de cambio. ¿Cuán inteligente sos para cambiar? Entonces hay que hacerse 3 preguntas. ¿Sos consciente que si seguís contestando los mails de tu jefe de esta forma, te va a seguir yendo mal igual? O sea, no es tu jefe, vos tenés que cambiar. Sí, soy consciente. ¿Querés cambiar? Y sí, me va a hacer mejor. Bueno, ¿cómo? La neurociencia cuenta un poco cómo, y es lo que voy a arrancar a partir de ahora a contarles hasta el final de la charla. ¿Cómo cambiar? ¿Qué es lo que sabe la neurociencia sobre el cambio en el cerebro para poder ser más creativo? Entonces les voy a mostrar una fórmula solamente para impresionarlos, que es la fórmula del cambio, ¿no? Es la fórmula neurocientífica que más de moda está en cómo usás tu mente para cambiar tu cerebro. ¿Se acuerdan que les dije que la mente puede modificar literalmente tus cables? No voy a entrar en detalle porque los voy a volver locos, pero DS significa cambio positivo, estabilidad dinámica. Ahora voy a definir qué es. Entonces el cambio de tu cerebro depende de tus expectativas, de tus experiencias, de a qué cosas le prestas atención y de algo que se llama el poder de Beto, no de Alberto, sino de Beto con B corta, que voy a contarles en un ratito. Entonces, ¿qué es DS? Para la biología y a veces para sistemas, la estabilidad dinámica, ¿qué es? El ambiente se mueve. Si vos te quedás quieto, te quedás afuera, no cambiás y fundís, por ejemplo, si sos una empresa. Entonces vos tenés que moverte con el ambiente, ¿no? Eso es cambiar. Si vos vas más rápido que el ambiente, es caos. Entonces tampoco sirve. Entonces vos tenés que estar dinámico, pero estable con el ambiente. Eso es el cambio positivo para neurociencia. Los cerebros también funcionan así. Tenemos el ejemplo más fácil. Cuando un nene empieza a caminar, ¿no? Su sistema cerebral de la caminata, para hacerlo fácil, es como medio, como puse ahí, medio torpe, ¿no? Medio simple. Se va cayendo, se va agarrando, pero a los 2 días camina perfecto. Y el nene es casi lo mismo, pero adentro los sistemas cambiaron. De algo muy sencillo se convirtió en algo muy complejo. Después si ese nene baila hip hop o hace danza contemporánea, es aún más complejo. Eso es cambio positivo. Eso es, ¿no? Moverte con el ambiente, adaptándote al ambiente lo mejor posible para sobrevivir y pasarlo lo mejor posible. A nivel social, a nivel de interacciones en la oficina, en el trabajo, sucede lo mismo. El cerebro está todo el tiempo conectándose con el otro, ¿no? Para poder crecer, para poder hacerse más complejo. Y sufre mucho, como dijimos hace un rato, como si no tuviese agua o comida, cuando esas cosas no funcionan bien, ¿no? Cuando las relaciones sociales no funcionan bien. Las empresas igual, cuando hay cosas que pasan afuera en el contexto, ¿no? Ni hablar de la Argentina, pero en el contexto en general, ¿no? Si la empresa no se adapta, la organización no se adapta a lo que está pasando, generando nuevos sistemas o habilidades nuevas, queda fuera. Entonces el cambio positivo es en el cerebro, en una organización, ¿no? En una persona. Entonces les voy a presentar los 12 apóstoles del cambio según la neurociencia. Vamos a ir uno por uno y es hasta donde vamos a terminar hoy la charla, uno por uno. Entonces, primera pregunta, ¿qué es lo que me pide todo el día la empresa o la organización que yo cambie? ¿Qué es lo que las empresas le piden a la gente? Mira, muy bien, te felicito, pero me gustaría que para el año que viene, como somos ustedes muchos, es difícil interactuar, pero como se imaginan, en general lo que nos piden que cambien son los resultados. Queremos mejores resultados, más ventas, que el cliente esté más contento, ¿no? Que coseches más, que cultives más, etc. Siempre es más. No, los resultados, que definido en seres humanos significa el desempeño. Cambia tu desempeño. No sé, laburá más, mejor, diferente, capacitate. Queremos que tu performance o desempeño mejore. Entonces, ¿de qué depende cómo te va en la vida o qué depende de cómo trabajás o de tu desempeño laboral? Es decir, ¿de qué depende los resultados que vos obtenés todos los días? Claramente depende de lo que vos hagas, ¿no? ¿Cómo lo haces? Eso se llama en neurociencia el comportamiento.
Cómo vos entrás, atendés a tu cliente, ¿no? Si lo escupís en la cara, probablemente te vaya mal a fin de año, ¿no? No se escupe a los clientes. Entonces, todo tu comportamiento va a impactar en tus resultados. Y la neurociencia se hace una pregunta un poco más profunda. ¿De qué depende cómo te comportás? Porque en general en las organizaciones lo que miramos es cómo la gente se comporta, le decimos lo que tiene que hacer para que cambie sus resultados. Es el enemigo número 1 del cambio. La gente no cambia porque el jefe le diga lo que tiene que hacer. ¿Escucharon? La gente no cambia por eso, la gente reacciona. Un ratito, así cortito, después vuelve a ser el mismo. Para que cambie tiene que pasar algo en el cerebro. ¿Dónde? En sus emociones y en sus pensamientos. O sea, tu performance depende de cómo pensás y de cómo sentís. Entonces la neurociencia se llama el modelo del iceberg, porque vos de la gente ves poquito, de la gente ves su comportamiento y sus resultados. No ves lo que piensa y lo que siente. En neurociencia nos metemos ahí adentro. Tratamos de cambiar cómo piensa y cómo siente, es lo que les voy a contar un poquito hoy, para modificar sus comportamientos, que sean mejores, más sanos o más creativos, y eso modifique también su performance o su desempeño. Entonces, ¿cómo funciona? El gran problema de meterse ahí adentro es que la mayoría de las cosas que pensamos, sentimos y hacemos, como les dije 2 veces ya, el 95%, son automáticos. Entonces es muy difícil cambiar algo que es absolutamente automático. Primero me tengo que dar cuenta que tengo que cambiarlo. Entonces entra el primer concepto. Cuando uno recibe, el primer apostol, digamos, cuando uno recibe un estímulo negativo, cuando a uno le pasa algo malo, hablemos de trabajo, ¿no? El jefe te mandó un mail, siguiendo el ejemplo, y está enojado con vos, ¿no? Uno tiende a reaccionar, no a responder. La reacción es automática. La reacción es, siempre que me pasa esto, reacciono igual. Y como es automático uno no se da cuenta. Entonces lee el mail, está enojado porque no vino al Congreso. Yo te dije, no, yo no podía ir al Congreso, te avisé que tenía que ir a otro lado. Entonces reacciono, y en general esa reacción es negativa. Es decir, no mejora nada, no cambia nada. No tengo una respuesta creativa, ¿no?, para responderle, y nos termina perjudicando. Es el enemigo del cambio, es la reacción. Entonces lo que yo les digo desde la neurociencia es que uno puede hacer pausa cuando le pasa algo malo y tiene toda la libertad del mundo para decidir responder como quiera. Pero si no hace pausa, no puede responder, sino que reacciona. Entonces, una de las preguntas es cómo hacer pausa. Entonces, viene algo malo que te está pasando, en el trabajo, damos el ejemplo ahí. Entonces, uno hace pausa. Cuando hace pausa, tiene libertad para decidir cómo responder y en vez de reaccionar, responde de una forma, en general, mucho más positiva. De eso se trata. Entonces, la primera pregunta, o el primer apóstol es, ¿cómo hacer pausa un cerebro? Lo que les voy a contar es muy intuitivo, pero tiene ciencia detrás. Entonces, la primera cosa que uno tiene que hacer para hacer pausa es cortar con ese estímulo. En este caso, el estímulo negativo es el mail de mi jefe. La gente, ¿qué hace? Lo lee 2 veces, lo lee 3 veces, lo imprime, se lo lleva al baño, se siente y lo sigue leyendo. ¿Y qué pasa? Está cada vez peor. Se llama en neurociencia espirales negativos. Vos leíste el mail, te dio bronca lo que te dijo, y dentro de 5 minutos estás furia, y estrés, y tensión, por haberlo leído 5 veces. Como la mayoría de las personas, más del 90% de los que estamos acá, somos muy visuales, mucho más visuales que cualquiera de los otros 4 sentidos, ¿no? Cuando estamos con el mail acá, o con el estímulo negativo, estamos como secuestrados ahí, y no podemos pensar. Entonces hay que cortar con el estímulo negativo, es levantarse e irse, o apagar la computadora, retirarse. Cuando uno está en una pelea, ¿no?, muchas veces intuitivo, cuando uno está en pelea con su novio o con su novia, no, a veces pasa, bueno, paremos 2 minutos, tomemos un té, demos una vuelta, ¿no?, lo charlamos más. Es exactamente eso lo que hay que hacer. Nunca irse al balcón cuando uno está en una pelea con el novio o con la novia, ¿no? Entonces, cambiar del ambiente, cambiar el estímulo. Mucha gente dice contar hasta 10, es un poco eso, es contar hasta 10, pero no cuentes hasta 10 con el mail de enfrente, contá hasta 10 yéndote. Número 2, no soy Sri Sri Ravi Shankar, pero la respiración es extremadamente importante para la neurociencia. Cuando uno está agitado como yo estoy ahora, o cuando uno está agitado porque lo está pasando mal, porque hay un estímulo negativo, de manera perceptible o imperceptible, se agita la respiración, entra menos oxígeno. Cuando entra menos oxígeno al cerebro, no es solamente, como ustedes saben, que hay menos neuronas alimentadas, sino es que hay menos arterias y venas. Es como si se encogiese toda la red de arterias y venas en el cerebro por estar agitado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo tóxico que generan las neuronas se acumula, porque no hay venas para limpiarlas. Y tampoco tienen acceso al oxígeno un montón de neuronas. Cuando uno respira profundo 3 o 4 veces, mientras está yendo, lo que está haciendo es fabricando nuevas avenidas, arterias y venas nuevas, que van a alimentar nuevas neuronas y que van a limpiar neuronas tóxicas. El cerebro es el órgano más tóxico del cuerpo, por eso no puede vivir 2 minutos sin oxígeno. No por la falta de oxígeno, sino porque
se acumulan las toxinas y el cerebro se muere. Entonces, mientras te estás yendo, respirás profundo 3 o 4 veces, vieron cómo ya bajó, calmó, respirás 3 o 4 veces profundo y te fuiste frente a ese estímulo con 40 neuronas a tu disposición para reaccionar al mail, y cuando respiraste profundo y volviste, volvés con 4000 neuronas. Y eso es responder. Reaccionás rápidamente porque tenés pocos recursos, pocas neuronas, respirás profundo, volvés, tenés 4000, 40.000 neuronas y ahora puedes pensar cómo responder. ¿Se entiende? Es muy importante. Ahora, no tenemos tiempo, pero hay mucha gente que respira profundo así. ¿Está bien? No, o sea, la respiración profunda significa todo lo que inspiro lo tengo que largar, ¿no? 4, 5, cuento hasta 4, 5 para inspirar, cuento hasta 4, 5 para expirar. El efecto secundario de respirar profundo es relajarse. Entonces, encima está buenísimo el efecto secundario. Entonces, un par de respiraciones profundas y lo último, mucha gente lo sabe, la espalda derecha. Por muchos años, 5000 años, los budistas, los yogas entendían que la espalda estaba buena tenerla derecha, los científicos occidentales no se entendían para qué. Hoy se sabe, la espalda derecha es como una autopista sin tráfico. Entonces todos los neurotransmisores pueden viajar de manera muy eficiente a todo el cuerpo. Cuando uno está mal, en general tiende a encorvarse, tiende a mirar para el piso. Entonces de manera consciente, cuando uno está mal, tiene que hacer todo lo contrario. ¿Sí, no? Espalda derecha, me voy y respiro profundo. Así hace pausa el cerebro. Entonces, ese sería el primer apóstol, el que te aprieta pausa. Si vos querés cambiar algo en tu vida y no apretas pausa, no vas a poder, vas a seguir de largo. Bien, pasemos al segundo. Este es el slide que más me gusta. Estos son ustedes. En algún momento de su vida pasaron por estos 6 lugares. Hay gente que va a trabajar y dice, no me importa. ¿Cómo no te importa? Sí, no sé. Hoy voy al trabajo, no sé. No sé, no me importa. La gente que dice, no sé, no me importa, son resistentes al trabajo. Hay personas que van a trabajar y dicen, mira, y yo trabajo porque tengo que trabajar. Soy grande, tengo una familia, tengo que trabajar. Los llamamos apáticos al trabajo. Después hay personas que dicen, si no hiciese mi trabajo bien, me sentiría culpable. Entonces yo hago bien mi trabajo para no sentirme mal. Los llamamos tan conformes con su trabajo. Después hay un cuarto que dice, y trabajar es importante. El trabajo es importante, ¿no? Los valores, bla, 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 bla. Esa gente que está de acuerdo con su trabajo. Y después están obviamente los ídolos de la neurociencia, que es el número 5, que son las personas comprometidas con su trabajo. ¿Qué es para la neurociencia una persona comprometida con su trabajo? Es una persona que está comprometida con sí misma, no con la empresa, no con la organización, no con el cliente. Eso para la neurociencia es lo que llamamos bullshit, ¿no? O estupideces, ¿no? Las personas son todas, no les va a gustar, muy egoístas. El cerebro es, antes que nada, muy egoísta. Todo lo que hace, lo hace por él. Siempre. Yo sé que no les gusta lo que les digo. Si ustedes quieren donar todo su sueldo a su hermana que lo está pasando mal, no lo están haciendo por su hermana. Lo están haciendo para que ustedes se sientan bien. El cerebro funciona así, no se enojen, no pasa nada, porque su hermana igual va a estar contenta también, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una persona que se compromete con su trabajo es una persona que se da cuenta que ir a trabajar está bueno para él. Está bueno para mí ir a trabajar, no para el cliente. Obviamente, cuando está comprometida con sí mismo, el compromiso pasa a la empresa, a la organización, al cliente, a todos lados. Pero ir a trabajar está bueno porque yo crezco, me desarrollo, me desafío, viajo, conozco gente, me sirve a mí. Esa es una persona comprometida. Y después el sumum del sumum, el que dice, no me doy cuenta que está bueno para mí y aparte me encanta trabajar, ¿no? Las personas están apasionadas por su trabajo. Lo que descubrimos en las empresas es que para cambiar necesitas estar mínimo comprometido. Si vos no te das cuenta que lo que estás haciendo está bueno para vos, es muy difícil cambiar. Entonces la primera pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás hoy en tu trabajo? ¿Estás en los 4 primeros? No te esfuerces a cambiar porque te va a costar muchísimo. Primero trata de entender qué es lo que te está pasando que no estás comprometido con lo que haces. Entonces ese sería el apóstol número 2, ¿no? El del compromiso y la pasión. Date cuenta que el trabajo está bueno para vos. Vamos al 3, son 12, ¿no? Este es interesante. La neurociencia descubrió que cerebros bajo amenazas son cerebros que no cambian. Un cerebro que está amenazado es un cerebro que se refugia en sí mismo, que busca lo familiar, busca lo conocido. No me pidas nada nuevo, si estoy muerto de miedo, estoy amenazado. No, los cerebros amenazados reaccionan, y reaccionar es 50 y 50, te puede ir bien, te puede ir mal, pero eso no es cambiar. Entonces, estudiamos, y es muy interesante, qué son las cosas que amenazan a una persona en un trabajo, ¿no? Científicamente, de manera consciente o inconsciente, ¿qué amenaza a una persona? Lo difícil
pero al mismo tiempo intelectualmente divertido sobre esto, es que no a todos nos amenaza lo mismo. Entonces le voy a contar lo que la ciencia sabe sobre 5 grandes amenazas laborales. La primera es el estatus. Hay gente que se siente muy amenazada frente al estatus, ¿no? El jefe, ¿no? ¿Por qué él estaciona y yo no tengo parking? Él puede entrar cuando quiere, yo no. Él tiene más vacaciones, yo no. Hay gente que no le molesta y hay gente que se siente muy amenazada. Entonces, el estatus existe y es difícil sacarlo, pero hay personas que se pasan con el estatus. Les doy un ejemplo. Gente, vengo a una reunión tremenda, no saben lo que va a pasar en la compañía. ¿Qué? Y no te puedo decir. ¿Está bien? Eso es marcar el estatus. En neurociencia decimos al pedo. ¿Está bien? ¿Para qué? ¿Para qué se lo decís? Estás amenazando a la persona. Entonces, cuando uno conversa con sus pares o con la gente que tiene a cargo, tiene que tener cuidado con las palabras, porque eso puede ser muy amenazante y si lo amenaza, no cambia esa persona. Número 2, al cerebro le encanta saber lo que va a pasar. Todo lo que es certeza, ¿no? Es un fascinado a las certezas. Por ejemplo, mi cerebro en este momento está calculando cuántos pasos faltan para que me caiga. Y a medida que me acerco acá, va a mandar señales de alarma, ¿no? Es decir, no, incierto, cuidado, incierto, agujero, etc. Entonces, en el trabajo pasa lo mismo. Aquellas incertidumbres del país o de la industria, vos no podés hacer nada. Pero hay muchas cosas que vos le podés dar a tus empleados o a tu gente como certezas, ¿no? El martes nos vamos a enterar de tal cosa. Es decir, todo lo que vos puedas decirle lo máximo para que esté tranquilo, cuáles son mis expectativas, cuáles son tus prioridades, cuáles son los objetivos para este año, cuál es la estrategia. Todo lo que más él sepa, menos amenazado, más cambio. Tercera amenaza para el cerebro en el trabajo, la autonomía. El enemigo número 1 de la autonomía es el micromanagement. A las personas que no pueden delegar, que todo el tiempo tenés que hacer como me lo dice él, etc. Entonces la autonomía es muy amenazante, la no tener autonomía. Entonces deja a la persona hacer su trabajo, déjalo tranquilo. El otro día escuché la mejor definición de delegar. Delegar es bancarte que el otro lo haga peor que vos. Es así, vos siempre querés que lo vas a hacer mejor, pero entonces no delegues. Entonces, la autonomía es muy amenazante, el no tenerla. La otra es la competencia, relatedness es colaboración. Las personas que compiten entre sí mismas se sienten amenazadas. Lo que está estudiado hoy es que no solamente hay amenaza entre esas dos personas, sino en todo el equipo. Entonces, tratar de disminuir la competencia entre las personas. Y la última y la más difícil, la justicia, ¿no? Cuando hay eventos injustos en una organización, sensaciones injustas, que puede ser muy subjetivo, la gente se siente amenazada. Entonces, un primer gran trabajo que hacemos en las organizaciones cuando hablamos de innovación es primero tenemos que hablar de cambio y primero tenemos que ver si hay amenazas. Medimos estas 5 amenazas con juegos, con ejercicios, con test y de ahí empezamos a trabajar si hay que empezar a bajar alguna con ciertas actividades. Entonces el apóstol 3 sería la persona que te cuida de las amenazas. Hay equipos que no cambian, hay equipos que no pueden ser más creativos solo porque existe una amenaza en el equipo. El bajarla, ya, pum, empezás a cambiar y a ser más creativo. ¿Por qué la gente no cambia seguido en las organizaciones? ¿Qué es lo que tiene la gente frente al miedo? Lo dijimos hace un rato. Frente al miedo, frente al cambio es el miedo. Miedo a equivocarme, a ser rechazado, a que me vaya mal. Y tengo una información para ustedes. Si van a cambiar, van a fallar. 100%. Entonces está el jefe que dice, uy, esto está buenísimo. Ahora vamos a poner SAP. Oracle no funciona más, ahora vamos a poner SAP en la compañía. Está espectacular, lo vamos a pasar genial porque ahora los clientes... Eso es, en neurociencia, bullshit, ¿no? De vuelta, lo mismo. Es mentira, le estás mintiendo a tu gente. Cambiar no está buenísimo. Cambiar es igual a dolor. Cambiar duele. Las buenas noticias es que ese dolor es un proceso. El dolor dura un tiempo. Pero cuando la gente sabe que va a doler, duele menos. Estudiado por resonancia magnética nuclear. Cuando la gente sabe que va a doler, en el momento que duele, duele menos. Entonces, decile a tu gente, miren, vamos a tener que poner este nuevo sistema, este nuevo software. Y 2 o 3 semanas va a ser difícil. Hay que adaptarse, hay que cambiar, hay que aprender. No vamos a tener que dejar el otro que lo usamos hace 20 años. Y va a costar, y va a doler. Pero cuando se lo advertís, duele menos. Se llama en neurociencia normalizar o anticipar. Cuando uno se anticipa algo malo, cuando sucede pasa menos. Es mágico. Lo mismo, le sacás las rueditas a tu hijo de la bicicleta, ¿no? Y lo vas a lanzar y no le decís que se va a caer. Cuando se cae, que es en el 100% de las veces, salvo que sea un iluminado, se enoja con vos, no se quiere subir a la bicicleta más, le tiene miedo a la bicicleta, lo engañaste. Los adultos somos iguales. Si vas a instalar un proceso de cambio en la compañía, avisarles que va a haber un momento que va a doler, va a ser incómodo. La incomodidad es un proceso. Jueguen a esto, les pica algo, no se rasquen. Y van a ver que se va a pasar solo. No hace falta rascarse. Es un proceso, dura poco tiempo. Ese es el apóstol número 4, ¿no? El que va a aprender de los errores. Como vamos a fallar, aprendamos que hicimos mal, ¿no? Eso es obvio. En general en Latinoamérica el fracaso o el error es muy mal visto,
¿no? En países nórdicos es motivo de festejo. Bien, nos equivocamos, bueno, veamos cómo hacemos para no hacerlo más. En vez de esconderlo debajo de la alfombra, estudiemos los errores y es una parte importante del cambio. Bien, otra técnica muy usada por las personas para ayudar a cambiar al otro, ¿no? Como el médico. Si no dejas de comer chorizo colorado, te vas a morir. Eso es el uso de la fuerza, del miedo y de los hechos. Las personas no cambian por la fuerza, el miedo y los hechos. Reaccionan un ratito. Si no mejorás las ventas, entonces te vas a quedar sin bono. Esa persona por ahí a las 2 semanas se labura todo para llegar las ventas. Pero después vuelve a ser el mismo de antes. No asegura el cambio. Entonces la estrategia de comunicar un cambio, ¿no? Si no tomás la sopa, no podés ir al zoológico. O si no terminás la comida, entonces no vas a ir a tu abuela. Si están haciendo eso, peligro para sus hijos en el futuro. Claro, ustedes no lo van a vivir, ¿no? Pero esos chicos de 6, 7 años, cuando tengan 25 y 30, y lo van a empezar a pasar mal en el trabajo. Todos lo hacemos alguna vez. Pero si es como la estrategia para que sus hijos tomen la sopa, están erróneos, digamos, según la neurociencia, ¿eh? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, no es fácil, no es nada fácil y yo no sé cómo se hace. Sé qué es lo que hay que hacer. Es tratar de tocar las partes del cerebro que más relación tienen con los cambios. La gente cambia por las emociones, ¿no? El 95% de las cosas que hacemos son emocionales. La emoción lleva a la acción, la razón a las conclusiones. El movimiento es emocional y después nos justificamos por qué lo hicimos. Entonces, tratar de hacer sentir a la gente ese cambio. Que vea qué es lo que vos querés. ¿Te acordás cuando Crea éramos 4 gatos locos con un barquito así chiquito en el río y nos movíamos? Bueno, hoy somos un transatlántico, no el Titanic, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Estoy inventando rápido. ¿Cómo le muestro con imágenes lo mejor posible qué es lo que quiero que sienta para ayudarlo a cambiar? Curvas, histogramas, datos, números, basura. No sirve para cambiar. Sirve para entender el problema, sirve para analizar, pero no para cambiar. Porque mucha gente, lo estoy viendo, lo hace así, ¿no? Entonces, un apóstol es el apóstol del cambio, el que comunica el cambio, el que te hace sentir las cosas para que ayudarte a cambiar. Otra forma de cambiar es cómo comunico el cambio imponiéndolo. Mañana todos vienen en short. Adiós. El que no venga en short no puede entrar. Eso es imponer un cambio. Y a veces las urgencias son necesarias y hay que hacerlo. Pero muchas veces usamos la imposición cuando podríamos informar. Quiero avisarles que a partir del año que viene el Congreso Crea, todos tienen que venir en short, el que no pueda comprarse uno, Crea les va a dar uno, etcétera. Estoy como informándoles que tienen tiempo, ¿no? La decisión fue de todo el comité, no es lo mismo que imponer. Entonces, imponer genera resistencia, informar genera menos resistencia. Involucrar es, el Congreso Crea está pensando en cambiar la vestimenta. Pensamos que el short está bueno, ¿qué opinan? Y ustedes opinan, no, me parece que el short no, hay que venir acá. Entonces involucro a la gente en el cambio y tengo menos resistencia. Iniciar es la encuesta final. Bueno, ¿qué cambiarían del Congreso? Queremos escucharlos. ¿Se entiende? Entonces a veces tendemos a ir a la imposición y a veces hay otras estrategias que generan menos resistencia. Entonces el apóstol 6 sería otro gran comunicador del cambio. Tratar de ver si puedes iniciar e involucrar el cambio va a generar mucho menos resistencia. Bien, en la ecuación les mostré que depende mucho el cambio cerebral en qué le prestás atención. Les voy a dar un ejemplo facilísimo. Si yo no veo nada de chino y mañana aprendo chino total, ¿no? Claramente es intuitivo que mi cerebro cambió, ¿no? Ahora tengo como un software nuevo, ¿no? Un idioma nuevo. Entonces, si yo me voy a China 6 meses solo, nadie habla inglés ni español, ¿aprendo chino sí o no? Seguro que sí. En 6 meses estoy trabajando todo el día con chinos, aprendo chino. Ahora, si yo estudio chino 2 veces por semana, ¿no? En alguna institución, 2 horitas por semana durante 5 años, seguro que no hablo chino. No hablo nada de chino. ¿Por qué? Porque mi atención, acá está AD, mi densidad de atención estuvo 6 meses todo el día puesta ahí. En cambio, otros fueron 2 horitas por semana. Entonces, a eso que le prestás atención es lo que te va a ayudar a cambiar. Ahora vamos a entrar ahí. Entonces, ¿cuál es el próximo concepto? Los cerebros prestan atención al principio y al final mucho más que en el medio. Y la gente cuando tiene reunión de trabajo dice, lo importante se lo voy a decir en el medio, para que esté, no, primero lo entro en calor. Eso está mal para la neurociencia. Vos tenés que decirle lo importante que querés de tu gente, que cambie siempre al principio de la reunión y repetírselo al final. Se llama Primary Recency Effect. Los cerebros prestamos atención al principio y al final mucho más que en el medio. Entonces, de eso se trata. Sé conciso, sé específico. ¿Estamos hablando de cambio? Bueno, te sentaste, estás en la reunión, hablaste del clima, hablaste de la cosecha, hablaste del fútbol. Empezó la reunión, tapones de punta. Decirle lo que le querés decir ya. Después hacer todo lo que quieras, ¿no? Todo el verso, el drama, los detalles, y al final volvés a decírselo.
sé conciso y específico para ayudar a la gente a cambiar. Una de las formas de hacer esto de manera eficiente es, yo entro a la reunión imaginándome qué es lo que quiero que se lleven como imagen. Como hablamos de lo visual, la gente es muy visual. ¿Qué imagen quiero que se lleve? ¿Qué somos y a dónde los quiero llevar? Cambiar, ¿no? Del barquito de papel al velero, ¿no? De la oruga a la mariposa. Estoy inventando. Las imágenes son muy poderosas para el cambio. Entonces, el apóstol número 7 sería este. Es el que sabe cómo hablarle a la gente. Es conciso y específico y lo hace al principio y al final de las interacciones para ayudar a cambiar. Vamos por el 8. Hoy sabe la neurociencia que cuando vos tenés un clic, cuando tenés un insight, cuando se te ocurre algo nuevo, el cerebro cambia. Cada clic que ustedes tuvieron en esta charla es un nuevo circuito neuronal. Cada cosa que se les ocurrió, cada cosa que asociaron de lo que yo dije y lo que a ustedes les pasa, eso se llama neuroplasticidad autodirigida. Los jefes tendemos a hacer lo opuesto, a decirle todo lo que hay que hacer. Cuando vos le decís todo lo que hay que hacer, las personas no cambian. Las personas cambian cuando se dan cuenta sola. Entonces vos tenés que tratar de motivarlos a que hagan el clic. Tenés que ayudarlos a pensar. No tenés que pensar por ellos. Vamos a diferenciar dos cosas. Si a la persona le está yendo mal, si su desempeño es menor de la media o es bajo, ahí sí tenés que decirle y ayudarlo. Pero si a la persona le va bien y vos lo querés ayudar a mejorar, a desarrollarse como empleado, como persona, ahí tenés que motivarlo a que se les ocurran las cosas solo. Tenés que preguntarle más cosas que decirles cosas, ¿no? Entonces no pienses por ellos, ayudarlos a pensar. Vamos en los últimos. Cuando uno piensa en el pasado, es imposible cambiar. El pasado son cosas que están viejas ahí en el circuito, son culpas, son críticas, son cosas antiguas. La mejor forma de cambiar es pensar en el futuro, focalizar en las soluciones. Cuando uno tiene un problema, no hablemos más del problema, ahora 20 soluciones posibles. La gente está empezando a crear 20 circuitos neuronales nuevos. No importa si son buenas o malas soluciones, lo que importa es que estás ayudándolos a cambiar, estás pensando en el futuro. El focalizar en soluciones es muy importante para el cambio cerebral. Entonces, cada vez que preguntes por qué algo, estás en el pasado. Trata de cambiar el por qué por otra pregunta. Ejemplo, ¿por qué no alcanzaste tus objetivos? Cambiarla por ¿qué necesitas para alcanzar tus objetivos la próxima vez? En el por qué no alcanzaste, la persona va a responder por el pasado. ¿Qué necesitas para el año que viene? Va a empezar a pensar distinto, nuevo, eso es cambiar. Entonces el apóstol 9 es el que focaliza en las soluciones. Ahora, cada vez que quieras cambiar o que te pidan cambiar algo, el cerebro, literalmente, en el córtex órbito-frontal, se los digo para impresionarlos, hay una alarma que suena, ti, ti, no cambies, no cambies, no cambies, hacelo de antes, hacelo de antes. Entonces, el cerebro no quiere que vos cambies, entonces tenés que insistir, tenés que repetir, tenés que llamarle la atención, lo que llamamos llamarle la atención. Cuanto más atención le llamás en eso que querés que cambien, más fácil es el cambio, más se van a adaptar al cambio. Ejemplo, este año quiero mejorar el servicio al cliente. Bueno, se lo tenés que decir todos los días. Obviamente, si se lo decís todos los días así, se embola la persona. Vos tenés que ser creativo, tenés que decirle, bueno, quiero que vean un video del servicio al cliente de una aerolínea taiwanesa, ahora quiero contarles una historia, tenés que hacerlo, no es fácil. Tenés que llamarles la atención en eso que querés, ¿no? Y de manera divertida, creativa, para que la gente no se aburra. Eso es lo mismo que ir a China o estudiar chino. Si la persona está todo el día con China, es decir, todo el día con servicio al cliente, servicio al cliente, servicio al cliente, va a empezar a cambiar para ahí. Bien, ese es el apóstol 10, nos quedan 2 y terminamos. Otra cosa que sucede, vivimos en un mundo de feedback negativo. La primera persona que te da feedback negativo en tu vida sos vos. Nos criticamos, lo podríamos haber hecho mejor, uy, soy un tarado, siempre lo podría, ¿no? Etc. Eso es el enemigo número 1 del cambio. Todo lo que es feedback negativo lo influye en tus pensamientos, influye en tus emociones porque cada vez te sentís peor y vas para abajo. Entonces, como ven en el modelo del iceberg, influye en tu performance. Hay horas de feedback negativo por año y minutos o segundos de feedback positivo por año. Y la generación X para arriba dice lo siguiente, ¿por qué le tengo que agradecer por hacer su trabajo? Si yo le pago para que haga su trabajo, ¿por qué lo tengo que felicitar? ¿No? ¿Por qué tengo que validar lo que hace? ¿Sabe la gente que le gustaría estar en su lugar? Eso para la ciencia es bullshit, estás equivocado. Cuanto más agradeces, cuanto más validas, cuando más le decís, bueno, bien, te felicita, bueno lo que estás haciendo, los cerebros cambian mejor. Entonces, el tema de acentuar lo positivo no es sutil en el cerebro. Lo hacemos los papás con los chicos todo el tiempo. Todo el tiempo educamos, se equivoca, se cae, lo hace mal y nadie le dice, bien, dale, bueno, otra vez. Los adultos somos iguales. Cuanto más acentúas lo positivo, para vos y para los demás, más lo ayudás a cambiar. Súper importante. Entramos en el último apóstol de todos que te puede ayudar a cambiar. El cerebro está todo el tiempo en un modo de procesar cosas, todo el tiempo. Por ejemplo, este gesto que yo estoy haciendo con la mano, lo está haciendo el cerebro. El cerebro le dice a la mano, haz esto.
La pregunta es, yo estoy, ahora sí, pero antes cuando lo hice al principio, ¿yo pienso, mientras hablo voy a mover la mano? No, el cerebro la mueve sola, yo no estoy pensando conscientemente que la voy a mover. Entonces, se la pasa haciendo cosas involuntarias, yo no decidí mover la mano. Yo no decidí conscientemente hacer este gesto, pero lo estoy haciendo. Eso es lo que se llama hoy, los científicos conocemos como el readiness potential, no lo sé en español, no importa. Lo que importa es que sabemos medir cuándo sale esa señal, cuándo el cerebro decide mover la mano. Y sale 0,5 segundos antes de que la mueva. Yo tengo 0,5 segundos, el cerebro dice, y 0,5 segundos después la muevo. Hoy los científicos descubrieron que 0,3 segundos más tarde, 0,3 segundos más tarde de que sale la señal, yo me puedo dar cuenta que estoy por mover la mano, ¿no? Es el espacio que hay entre que me di cuenta y la voy a mover, ¿no? Entonces me quedan 0,2 segundos para no moverla. ¿Se entendió? Tengo 0,2 segundos para hacer esto. No la muevo, me voy. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos dejar de hacer las cosas que hacemos siempre. El cerebro tiene, o la conciencia tiene esa capacidad, hay que encontrar esos 0,2 segundos, ¿no? De decir, no fumar, no contestar los mails así, no enojarme con estas personas. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que está de moda hoy en los laboratorios? Se trabaja con las personas más extremas, que son los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que tienen una señal de alarma que les dice, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Entonces les enseñan a esos personajes, a esas personas, a esos 0,2 segundos. Y lo que se descubrió, y es lo que quiero que lleven a la compañía, a la empresa, a la organización o a ustedes mismos, es que lo más importante hoy es no trates de no hacerlo. Trata de reemplazarlo por otra actividad. Es muy difícil para el cerebro romper con hábitos que ya están cableados hace muchos años. Lo que es más fácil, no fácil, más fácil, es reemplazarlo por otra cosa. Entonces, no vamos a hacer más esto en la compañía, pero ahora vamos a hacer esto otro. No vamos a contestar más los mails a los clientes, pero ahora lo vamos a llamar por teléfono. Entonces, vos como mensajero del cambio, si vos le decís a la gente que deje de hacer cosas, es muy difícil, sobre todo cuando esas cosas las hace hace muchos años. ¿Entiendes? Es mejor darle la oportunidad de reemplazarlas por otras cosas. Eso es esos 0,2 segundos que uno tiene. Una de las cosas, me quedan 3 minutos justo, una de las cosas importantes, si alguien tiene trastorno obsesivo compulsivo en esta sala o gente que conoce, una de las cosas más importantes que hoy está de moda es decirle a estos pacientes o a estas personas, ¿sabes qué? No sos vos, es tu cerebro. Y la gente se hace como se alivia, porque la gente se pone muy mal cuando es así, ¿no? Uy, qué tarado que soy, no puedo dejar de lavarme las manos, no, se enoja con uno mismo. Y no es culpa psicológica de la persona, es el cerebro que está andando mal. Y se empieza a corregir o se puede corregir. Al que le interesen estos temas, después me encuentro y le digo cuáles son los libros o los artículos que están hablando de estas cosas que están de moda. Lo importante es que podemos dejar de hacer un montón de cosas, podemos cambiar. Y es hiper y mega necesario para ser más creativo. Si vos querés ser más creativo, querés ser más innovador, tenés que pensar diferente. Para pensar diferente, tenés que cambiar. Cambiar no es fácil, pero cambiar no es el comportamiento, cambiar es la forma de pensar. Y estos apóstoles que yo les presenté recién son ayudas para cambiar. Estas 12 cosas las trabajamos en las organizaciones con bastante eficiencia. No son fáciles, porque la gente no quiere cambiar, pero cuando hay gente comprometida y apasionada y se da cuenta que si no cambia le va a ir mal, se puede hacer. Hacé pausa para cambiar, si no es imposible. Tenés que tener compromiso y si tenés pasión mucho mejor, va a facilitar el cambio. Las amenazas son complicadas para el cambio, no te van a dejar cambiar, tenés que apaciguarlas o trabajarlas. Vas a fallar, tranquilo, no pasa nada, va a doler, pero aprendamos qué pasó. Comuniquemos con hacer sentir y ver a la gente las cosas, no le mostremos hechos o datos porque no sirven para nada. Tratemos de iniciar los cambios, involucrarlos, si no vamos a generar mucha resistencia. La forma en que le hablas es muy importante para ayudar a la gente a cambiar, ser conciso, rápido, qué es lo que yo quiero, no perder el tiempo en esas cosas en la mitad. Focalizar más en soluciones. El problema lo tenés que conocer, está claro, pero y ahora soluciones, muchas, distintas, no importa si todavía están bien. No les digas todo lo que tienen que hacer, dejalos que ellos piensen. Si la gente no se da cuenta sola, no cambia. Después, llamarles la atención permanentemente con eso que querés que cambien, decirles, mostrarles, ¿no? Repetidas veces, muchas veces, de manera divertida, creativa, para que no se aburra, y acentúa siempre lo positivo. Recuerden, eso es muy importante. No es una pavada no decirle, no agradecerle, no convalidarle, ¿no? Esas cosas son muy buenas para el cambio, y finalmente, como les conté a lo último, podemos decir que no, científicamente comprobado. Podemos dejar de hacer, sentir y pensar un montón de cosas que hace muchos años pensamos. No es fácil, pero es posible. Espero que les haya gustado e interesado. Muchas gracias.